Bienvenidos a todos a otra prédica más. Damos gracias al Señor, la gloria, la honra, la alabanza siempre sea al Dios Todopoderoso y Eterno. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, el tema que el Señor nos ha dado hoy es vida eterna o muerte eterna. Desde el principio de la historia, el pecado entró en la existencia humana cuando Eva fue tentada por la serpiente, o sea, Satanás. Satanás atacó a Dios a través de su creación. La raza humana está ligada a Dios mediante la fe en su palabra como la verdad absoluta. Desde el principio, Satanás ha tentado a la humanidad para que crean que pueden ser como Dios. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. El engaño ha sido y es el medio principal de Satanás para conducir a muchos a la rebeldía contra Dios, y será mucho más intenso al final de la historia, que esto va a ser en la gran tribulación. Ya no falta mucho para que venga el arrebatamiento y empiece la hora de la prueba, el día del Señor, la gran tribulación, que es lo mismo. Satanás es el padre de mentira. El asunto central en las relaciones de la humanidad con Dios ha sido creer la mentira del diablo y no creer la verdad de la palabra de Dios. Santo Dios, aleluya Señor, ayúdanos Padre. Cada ser humano escogemos vida eterna con Cristo Jesús o muerte eterna sin Jesucristo. Cada uno de nosotros escogemos en dónde pasaremos la eternidad. Eternidad es una duración infinita y sin límites. Es un tiempo que no tiene principio y no tendrá fin. En la eternidad entra el alma al tiempo de la muerte física, y ahí permanece siempre y para siempre por los siglos de los siglos. La obediencia a Dios y a su palabra nos lleva a la vida eterna. La desobediencia lleva al pecado y como consecuencia el destino final es la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, como dice en Romanos capítulo 6, verso 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios, aleluya, Señor. Dios es eterno, significa que siempre ha existido y siempre existirá. La vida eterna es la continuación de la vida después de la muerte. Estoy hablando de la muerte física. Porque muchos creen que ya al llegar la muerte física ahí se termina todo, que los que mueren ya están descansando en paz. Pero la vida eterna es la continuación de la vida después de la muerte. Cuando pasa la muerte física, el alma entra a la vida eterna o a la muerte eterna. Porque si murieron con Cristo, es la vida eterna. Si murieron sin Cristo, es la muerte eterna. Pero en este momento, la palabra de Dios dice que entran al infierno, lugar de tormento, porque todavía no está el juicio ante el gran trono blanco. Esto es triste, pero se tiene que predicar. La vida eterna es la que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero Santo. Como dice en Juan capítulo 14, verso 6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie vamos al Padre si no es por Él. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor. Todo aquel que pasa la muerte física en desobediencia sin venir a Cristo Jesús, su alma entra al infierno y después del juicio ante el gran trono blanco son lanzados al lago de fuego para condenación por la eternidad. Por la eternidad. Les recuerdo que el tema de hoy, vida eterna o muerte eterna. Miren, la muerte espiritual es estar separados de Dios. La muerte eterna es condenación y separación eterna de Dios debido a la desobediencia. Pero hoy todavía tenemos todos la oportunidad de elegir nuestro destino porque tenemos vida. Y nuestro destino nosotros lo elegimos si queremos vida eterna o muerte eterna. Porque ahorita todavía tenemos vida.
Las personas que no han recibido a Cristo tienen la oportunidad de recibirlo en sus corazones como Señor y Salvador en sus vidas, entregarse en cuerpo, alma y espíritu a Él, dejar que su Santo Espíritu los vaya guiando en el transcurso de su vida física hacia la vida eterna. ¡Aleluya! Porque eso es dejar guiarnos por el Señor, por el Espíritu Santo del Señor, para que nos vaya guiando, y eso nos va conduciendo a la vida eterna. Porque solamente hay dos caminos: el camino, quien es Jesucristo, hacia la vida eterna, o el camino de Satanás hacia la muerte eterna en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Por la eternidad va a ser todo eso. Y millones de almas son las que han seguido y los seguirán haciendo, las que han seguido a Satanás por la desobediencia, porque ellos creen la mentira del enemigo y no creen la verdad de Dios. Y millones de almas todavía los seguirán porque no quieren salir del pecado, porque se deleitan en el pecado y porque creen la mentira del diablo. Han creído la mentira del diablo y no creen la verdad de Dios. Pero para todos todavía tenemos tiempo, y el Señor nos habla por medio de su palabra. Entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Miren, este versículo está en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Porque ahí dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y desgraciadamente el enemigo se ha encargado de engañar a muchos. Y estos, por deleitarse en el mundo, en el pecado, no quieren salir de las tinieblas y venir a la luz de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que no se debe esperar que la mayoría lo siga en el camino que lleva a la vida eterna, porque pocos entran o entramos en la puerta humilde del arrepentimiento y nos negamos a sí mismos para seguir a Jesucristo, esforzándonos sinceramente por obedecer sus mandamientos, buscando de verdad su reino y su justicia y perseverando hasta el final. Hay dos puertas: la puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna, la puerta ancha que lleva a la muerte eterna, a la condenación eterna. Pero tú y yo elegimos hoy en dónde pasaremos la eternidad: con Cristo para vida eterna o sin Cristo para muerte eterna. Nosotros elegimos. Y nosotros los creyentes no nos desviemos del camino del Señor y vivamos continuamente en obediencia a Él y a sus mandamientos, reconciliándonos con Él en cada momento. Gloria a Dios, aleluya. Porque Él es la única puerta de salvación. No hay otra puerta. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. ¿Qué haríamos si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido? Pero no todos quieren aceptarlo. No todos quieren creer en Él. Santo Dios. Y vamos a leer la bendita y perfecta palabra del Señor. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Juan capítulo 10, vamos a leer del 9 al 14. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén.
Oremos, pueblo de Dios, para que el Señor dirija esta prédica a su voluntad, no a la nuestra. Padre, aquí estamos ante tu divina presencia. Te damos gracias, Señor, por esta prédica, por tu bendita y perfecta palabra. Usa mis labios, Señor, para que nos hables a cada uno de nosotros y redargullas por medio de tu Santo Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Señor, no permitas que este instrumento hable algo en su carne. Sé tú mismo, Señor, Padre eterno de la gloria, hablándonos en todo lo que no te agrada y corrijamos nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, para poder tener vida eterna. Corrígenos, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, a cada uno de nosotros, para entrar por la puerta estrecha y no desviarnos de tu camino, de la verdad que nos conduce a la eternidad contigo, Señor, a la vida eterna. Señor, redarguye en los corazones de los que no te conocen todavía, y hoy se les abran los ojos espirituales y el entendimiento, Señor, para que tengan discernimiento de tu palabra y crean en ti, Señor Jesús, para tener vida eterna. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén. Repito el tema de hoy, vida eterna o muerte eterna. Todas las personas que no han venido a Jesucristo piensan que cuando alguien muere se va al cielo con Dios y hay purgatorio, y piensan que aquí se acabó todo. Ya están descansando en paz. Esto no es verdad. Esto es mentira del diablo, que les ha hecho creer por medio de sus ministros, de los que les sirven a él. Todo eso lo han inventado y ustedes, por no leer las Sagradas Escrituras, lo han creído. Pero hoy todavía tienes tiempo para decidir tu eternidad. Los cristianos tenemos tiempo para estar reconciliándonos en cada momento con el Señor. La eternidad la pasamos con Cristo o la pasamos sin Cristo. Nosotros decidimos. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación y el único requisito es que te arrepientas de tus pecados con todo tu corazón. Santo Dios, Padre, aleluya. ¿Quién te lleva hacia la vida eterna? Jesucristo. Debes entrar o debemos entrar siempre por la puerta de salvación. En Juan capítulo 10, verso 9, el que entre por medio de Cristo será salvo, tendrá vida eterna y en abundancia, porque cuando vienes a Cristo, tus pecados son lavados con la sangre de nuestro Cordero Santo, de Jesucristo. Y entonces cuando tú vienes a Cristo serás liberado, libertado, serás libre del pecado, de la culpa, del mundo, de Satanás y de la condenación. Nuestro Señor Jesucristo es la única puerta de salvación. Y miren qué dice en Hechos capítulo 4, verso 12. Y ahí habla el apóstol Pedro. Es cuando Pedro y Juan estaban en el concilio. Y dice el apóstol Pedro, les está hablando y dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Los discípulos de Jesús estaban convencidos de que la mayor necesidad de todo ser humano era salvarse del pecado y de la ira de Dios, o sea, de los juicios que vienen en la gran tribulación. Entonces, ellos predicaban eso y predicaban que en ninguno otro había o hay salvación. Solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la responsabilidad de la iglesia de Cristo, predicar el Evangelio tal como está escrito a todo ser humano, a toda persona. No hay otra manera de salvarse, no la hay. Cristo Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, verso 6.
Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. No hay otro camino. Jesucristo te habla hoy por medio de su palabra. Yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la vida. Si tú quieres vida eterna, ven a mí. Así nos habla el Señor por medio de su palabra. Yo soy el camino y no hay otro. Así es que no podrás ser salvo y llegar al Padre si no crees en nuestro Señor Jesucristo, si no vienes a Él, porque Él es la única puerta de salvación. No hay esperanza de salvación para ninguna persona porque que realmente diga yo quiero ser salvo y me voy por otro lado. No hay esperanza de salvación para nadie, porque el único que salva es Jesucristo. O que tú digas, yo estoy ayudando a los pobres, yo estoy haciendo obras que le agradan al Señor, yo estoy haciendo esto, o sea, puedes ser una persona lindísima con un gran corazón y tú crees que así te puedes ganar la salvación, pero no es así. La salvación es por medio de Jesucristo, que tú creas que Él es el que murió por ti, que Él murió y resucitó en la cruz y que tú creas que Él es la única puerta de salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay alguna esperanza de salvación en alguna cosa, en alguna imagen o en alguna otra persona que tú quieras o creas. No hay, no lo hay. Porque el único camino para llegar a la vida eterna es Jesucristo. Porque Él es el Hijo de Dios, quien murió por ti, por mí y por toda la humanidad. Y Él quiere que todos, más bien Dios quiere que todos creamos en su Hijo, en nuestro Cordero Santo, que creamos en Jesucristo. Porque de Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 10, verso 43. Ustedes lo pueden leer. Repito el tema de hoy, vida eterna o muerte eterna. En Juan capítulo 10, verso 10, nuestro Señor Jesús dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Lo leímos. El ladrón es Satanás. El sinónimo de la palabra hurtar es robar, sustraer, quitar, desvalijar, etc. Pero Satanás vino a matar, robar y destruir. Así vino. A eso vino. Lo ha hecho desde el principio. Desde el principio de la historia lo ha hecho. Lo vimos cuando destruyó la fe de Eva. Les robó todo lo que Dios les había dado. Jehová Dios de los ejércitos le dijo a Adán en el huerto del Edén, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ustedes lean en Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17. Satanás tomó control de la serpiente y la usó como instrumento en su obra de tentación. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 3 y verso 14 y pueden leer también en Apocalipsis capítulo 20 verso 2. Satanás le dijo a Eva, no moriréis, y Eva le creyó a la serpiente y no le creyó a Dios. Fíjense cómo está la humanidad. Creyó la mentira y no creyó la verdad de Dios. Y así está la humanidad en el mundo entero. Les predicamos la verdad del Evangelio y no creen. Les predicamos que toda persona que muere en pecado, su alma se va al infierno, porque eso dice la palabra de Dios, y no creen. Si muere en pecado, ha muerto sin Jesucristo. Y Jesucristo es la única puerta de salvación. No hay ninguna otra manera de ser salvos. Satanás te va a desviar siempre del camino que te va a llevar a la salvación, quien es Jesucristo.
Pero ya tú sabes si quieres creer la mentira del enemigo. Miren en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Cuando la humanidad cayó en pecado, Satanás se convirtió en el gobernante del mundo. Este domina el mundo entero y tiene esclavizados en el pecado a todos los que están sin Cristo. Efesios capítulo 2 verso 2. Solamente los que hemos creído en Cristo hemos sido liberados del poder de Satanás. Sin embargo, como león rugiente sigue amenazando a los creyentes. Lean en Salmos capítulo 22 verso 13, Ezequiel capítulo 22 verso 25. Satanás destruirá espiritualmente a todo el que abandone la protección de Dios. Siempre debemos estar cubiertos con la sangre de nuestro Cordero Santo Jesucristo. Es el arma más poderosa que tenemos. Es el arma más poderosa, porque la sangre de nuestro Cordero Santo es la que Él derramó, y con esta sangre han sido lavados todos nuestros pecados. Y cuando creemos en Jesucristo y hemos venido a Él, entonces el Señor ve cómo está nuestro corazón y que hemos creído en Él. Y Él nos perdona, porque hemos venido en arrepentimiento, por supuesto. Alguien que quiera ser libre del pecado del mundo y de Satanás, y quiera ser salvo, pero no se quiere arrepentir, lógico que el Señor lo mira y no hay salvación sin arrepentimiento. Tú te tienes que arrepentir de todas las obras de la carne que has estado haciendo. Entonces, la sangre de nuestro Cordero Santo Jesucristo, siempre lo he dicho, que se cubran, porque ese es el arma más poderosa que tenemos los creyentes, los que creemos en Cristo Jesús, los que creemos que solamente Él es la única puerta de salvación. Todos los creyentes, o sea, los cristianos, somos hijos de Dios y tenemos todas las armas necesarias para deshacer las artimañas de Satanás. Efesios capítulo 6 versos del 11 al 17. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4 verso 4. Y nuestro Señor Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús vino a morir en el madero, en la cruz. Derramó su sangre, murió y resucitó para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. O sea, es la vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendita misericordia. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, Señor, porque venimos en arrepentimiento y tú no nos rechazaste, Señor. Tú nos aceptaste. Lavaste todos nuestros pecados, la inmundicia, Señor, porque estábamos en el lodo cenagoso. Pero tú, Señor, estamos contigo y tú nos has ofrecido vida eterna, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendita misericordia, Padre. Mi alma te alaba, Señor, Padre eterno de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Solamente hay salvación para toda la humanidad que crea en Jesucristo y en su palabra. Que venga Jesucristo y lo reciba como Señor y Salvador en su vida. Gloria a Dios, Señor, aleluya, porque necesita nacer del Espíritu de Dios. Cuando una persona pasa la muerte física, su alma y su espíritu salen del cuerpo, ya sea con Dios o sin Dios. Si murieron con Cristo, entonces vienen a Cristo. Pero si no, entonces ¿a dónde se va su alma? Si recibió a Cristo en su vida, tendrá vida eterna. Pero si esta persona que muere y no recibió a Cristo, cuando tenía vida, su alma se va al infierno. Es triste predicar todo esto, de verdad que es triste. Porque su alma se va al infierno y después
viene lo que es la muerte eterna en el lago de fuego, porque son lanzados al lago de fuego después del juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice que son lanzados al lago de fuego todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida. Y los que no están inscritos en el libro de la vida son todas las personas que no han confesado a Jesús como Señor y Salvador en su vida, porque no creen, porque Él es la vida. ¿Cómo va a estar tu nombre inscrito en el libro de la vida? Si no lo has aceptado, no quieres creer en Él y no lo aceptas como Señor y Salvador en tu vida. Entonces, ¿a dónde se irá tu alma? Que solamente hay dos caminos. Si mueres con Cristo, tu alma se va con Él al paraíso. Pero si mueres sin Cristo, tu alma se va al infierno. Y después a lo que es la muerte eterna, cuando son lanzados al lago de fuego. Todo esto no es agradable, pero yo tengo que predicarlo, porque Dios quiere salvarte hoy por medio de su Hijo Jesucristo. Y no le creas al diablo, porque el enemigo siempre te va a decir mentiras. Que hay un lugar de descanso o purgatorio para que después tú seas salvo. Mentira del diablo y de los que te pueden predicar eso. No hay ningún versículo en la Biblia que diga todo esto, o que hay purgatorio. Satanás quiere robarte tu salvación para que no tengas vida eterna, porque éste sabe que va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Como les dije, Apocalipsis capítulo 20, pero este es lanzado al lago de fuego, es el tercero que cae al lago de fuego, y ahí está en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Para todas las personas que quieran ser salvas y tener vida eterna, necesitan nacer del Espíritu de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Vamos al libro de Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Debe haber un nacimiento espiritual para que haya una regeneración. Es una nueva creación y transformación de la persona, sin la cual nadie puede ver el reino de Dios. Es decir, recibir la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. El tema de hoy lo vuelvo a repetir: vida eterna o muerte eterna. Hay dos opciones que tú puedes tomar solamente: creer en la palabra de Dios o no creer, nacer de su Santo Espíritu o no, recibir la salvación y la vida eterna por medio de Jesucristo o no. Tú decides. Cada uno de nosotros decidimos en dónde pasaremos la eternidad. Dios no manda a ninguno al infierno. Se van a ese lugar de tormento porque cada uno decide, que ellos deciden, los que se han ido, ellos deciden irse allá, y los que no quieren venir a Jesucristo también deciden llegar a ese lugar de tormento, por ahora, porque después será por la eternidad en el lago de fuego. Y todo esto es muy triste, porque hay un adversario y muchos caen en el engaño de Satanás. Juan capítulo 10, verso 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Jesús declara que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Como buen pastor vino a morir por sus ovejas. Su muerte en la cruz salva a sus ovejas. Y lo pueden leer en Isaías, fue profetizado. Isaías capítulo 53, verso 12. Mateo capítulo 20, verso 28. También pueden leer en Marcos capítulo 10, verso 45. El autor de Hebreos, en el capítulo 13, verso 20, le llama el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Gracias, Señor amado, bendito Rey. Lo leímos al principio, pero recuerden que lo estamos explicando. El apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 4, le llama el príncipe de los pastores.
Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Aleluya, Señor amado. Gloria a Dios. El buen pastor, quien murió por ti, te llama hoy al arrepentimiento por medio de su bendita palabra. Hoy es el día de tu salvación para vida eterna. Y es gratis. Es por gracia. Gratis. Porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Tú no tienes que hacer nada más que creer en el autor de la vida, quien es Jesucristo. Mañana puede ser tarde, porque no sabemos cuándo pasaremos la muerte física. Puede ser más tarde, en un rato, puede ser mañana, en 1 o 2 días. Tenemos que estar preparados. Y todas las personas están como nosotros. No saben en qué momento, la humanidad no sabe en qué momento puede pasar la muerte física. Por eso es que todos necesitamos venir a Jesucristo. Pero los creyentes que hemos venido a Jesucristo, nosotros tenemos al autor de la vida. Por eso es estar reconciliándonos en cada momento. Miren, vamos a Juan capítulo 10, versos 12 y 13, para poder explicar. Ay, aquí viene bonito este tema. Yo no quiero, pero sí lo voy a explicar. No quiero hacer mal sentir a alguien, pero yo hablo con la verdad. Yo doy testimonio de lo que yo he experimentado también con todo esto. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya, bendito Rey. Gracias, Señor. Vamos a explicar. Lo leímos, pero dice en Juan capítulo 10, versos 12 y 13. Lo vamos a volver a leer. Dice, mas el asalariado y que no es pastor. Fíjense cómo está la palabra de Dios. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén. Pongan atención todos los creyentes en Cristo y amigos que nos escuchan. El asalariado y que no es pastor, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas. Vamos a ver cómo actúa. Pero un asalariado es una persona, mujer u hombre, que levantan una obra, entre comillas, para el Señor, sin tener un llamado de Dios para ser pastores. Y estos se ponen un salario. Y de estos yo conozco a muchas personas, porque yo he experimentado tengo varios testimonios y he experimentado muchas cosas. Yo puedo dar testimonio de este tipo de personas. La palabra de Dios dice aquí, y que no es pastor, no son pastores, son asalariados, robándoles el dinero a las ovejas del rebaño del gran pastor, a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando necesitan las ovejas ayuda, por ejemplo, muere un familiar o las mismas ovejas pasan por adversidades y no tienen la ayuda de los asalariados, los que se dicen que son pastores, pero no son pastores, porque no tienen un llamado del Señor. Cuando son pastores o cuando predicamos la palabra de Dios, nosotros tenemos un testimonio de cómo el Señor nos llamó. Pero estos, dice la misma palabra de Dios, que estos no son pastores, son asalariados. Yo lo he mirado y tengo testimonios de personas que han pasado necesidades grandes, que se les ha muerto algún familiar y, a mí me han platicado y yo lo he mirado cuando sí se han muerto alguno de sus familiares
Y entonces estos que se dicen ser pastores, que son asalariados, no dan ayuda a las ovejas del rebaño del Señor, porque no son pastores, la misma palabra lo dice. Se metieron porque pues se les dio la gana meterse, pero no tienen un llamado. Yo he mirado varios testimonios y otros me los han contado. Estos asalariados están guiados por el espíritu del anticristo, o sea, de Satanás, y creen que están haciendo la obra de Dios. El asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Esta clase de personas que se nombran pastores, pero no lo son asalariados. Traen personas a sus iglesias y por sus frutos son conocidos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 7, verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Falsos maestros que por fuera parecen justos, pero por dentro son lobos rapaces. Traen herejías, nuevas enseñanzas, aunque no estén en las Sagradas Escrituras. Están más interesados en sus propios deseos que en la honra y la gloria de Dios. Sus doctrinas están centradas en el hombre y no en Dios. Aceptan las enseñanzas y las tradiciones humanas, aun cuando estas enseñanzas se opongan a la palabra de Dios. Y no tolerarán la sana doctrina. Y cuando la defendemos, ya no nos quieren ahí. Yo soy testimonio de iglesias así. Nos ignoran. A mí, yo lo he dicho en otras prédicas, a mí no me han corrido. Nada más falta que me corrieran. Pero ya no me toman en cuenta cuando yo defiendo la sana doctrina, la palabra de Dios. Y cuando yo digo que esto no está bien. Y les voy a contar un corto testimonio. Lo he contado en otras prédicas. Yo fui en la iglesia donde yo iba, yo fui a un retiro. Y en ese retiro todo estuvo bien, pero llegó un maestro que dice ser maestro de teología. Yo no sé si tiene 1 o 2 escuelas. Por eso les digo que ya ahorita lo que enseñan es pura basura del diablo, herejías. Algunos maestros, lógico, que están puestos todavía bien en lo que es la palabra del Señor. Yo no digo, ¿verdad? Pero la mayoría sí se han desviado. Y este testimonio, entonces, se iba a tomar la Santa Cena en ese retiro. Y esta persona empezó a hablar, porque lógico que yo siempre estoy diciéndoles, si yo veo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, yo les dije en esa iglesia que los niños no pueden tomar la Santa Cena, la Cena del Señor, porque ellos todavía no saben qué es lo que van a hacer, al menos que son niños, porque hay niños escogidos que desde chiquitos, 4 añitos, 5 años, ya predican la palabra de Dios, ya saben lo que van a hacer, porque el Señor tienen un llamado y el Señor los está levantando en predicar la palabra de Dios. Ellos sí saben, ellos se han bautizado en agua, ellos saben lo que están haciendo, pero niños de 4, 5 años les dan la cena del Señor. Y yo le dije a este que se dice maestro, pero son lobos rapaces, que no era permitido eso. Y él me sacó una herejía que desde el Antiguo Testamento, Abraham tenía pan y vino en su mesa y así sucesivamente. Y yo no sé si enredó a los demás, pero a mí no me enredó. Pero los demás se quedaron callados y aceptaron esa herejía. Entonces yo no la acepté. Y créanme, yo lo digo y no lo digo ni lo voy a decir por quedar bien con ustedes. El Señor sabe que les digo la verdad. Este maestro de teología, lobo rapaz, se me quedaba viendo con una ira como ustedes no tienen una idea. Los ojos parecía que si fueran pistola en ese momento me mataban. Porque yo defiendo la palabra del Señor. Porque yo no voy a quedar bien con el hombre, sino con Dios.
Cuando yo oí la voz de Dios audiblemente el 29 de mayo del 2018, eso fue algo que se me grabó. Nunca, me dijo, nunca quedes bien con el hombre. Con quien tienes que quedar bien es conmigo. Entonces, yo no me iba a quedar callada. Yo defiendo la palabra de Dios. Ustedes no saben lo que yo he pasado para buscar una iglesia en donde se hable sana doctrina. No hay ninguna iglesia perfecta, porque ninguno somos perfectos. Pero sí iglesias en donde realmente todavía se hable la sana doctrina. Pero todos estos son lobos rapaces. Y a los asalariados no les importan las ovejas del rebaño del Señor, a los que se dicen que son pastores, pero nunca tuvieron un llamado, son asalariados, porque no son de ellos las ovejas. Estos lobos rapaces vestidos de ovejas ofrecen salvación con el camino espacioso de la injusticia. Y estos asalariados, que se dicen ser pastores, huyen. Quiere decir que ignoran todo lo que están haciendo estos lobos rapaces. Y ellos les aplauden, los aceptan en sus iglesias. Yo tuve que salir. Yo hablé con la líder de esa iglesia. Yo voy a estar en desacuerdo con este hombre si va a estar viniendo. No me voy a quedar callada. Yo defiendo la sana doctrina. Y como ya no me tomaron en cuenta, ni ella dijo nada ahí, se quedó tranquila, aceptando las herejías, la basura del diablo. Entonces yo tuve que salir. Pero estos asalariados huyen. Al decir huyen, ignoran todo lo que están haciendo estos lobos rapaces dentro de sus iglesias, porque no son sus ovejas y ellos no son llamados, no tienen un llamado a pastorear, son asalariados. Ellos les aplauden y estos lobos rapaces vestidos de ovejas arrebatan las ovejas y las dispersan. Arrebatan las ovejas, las han arrebatado del camino que los conducía a la salvación y a la vida eterna. Quiere decir que han aceptado las herejías nuevas y enseñanzas nuevas que han traído todos estos lobos rapaces, aunque vayan en contra de la palabra de Dios. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas del rebaño del Señor. Santo Dios, aleluya. Yo soy testigo de muchos que son lobos rapaces, que se dicen ser maestros, se dicen ser pastores y son asalariados. Yo soy testigo de que muchos creyentes que han aceptado herejías, que son creyentes y han aceptado herejías, yo soy testigo en sus iglesias y eso los va a conducir a la muerte eterna. Si alguno de ustedes me está escuchando, salgan de ahí antes que sea demasiado tarde. Dios no puede ser burlado. Juan capítulo 10 versos 14 y 15. Vamos a leer el 15 también. Nuestro Señor Jesús nos está hablando. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Cuando somos ovejas del Señor, no aceptamos herejías, nuevas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Los hijos de Dios, sus ovejas, debemos defender la palabra de Dios, no aceptar las herejías y aceptar nuevas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que defenderla, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Y nosotros debemos quedar bien siempre con Dios y no con el hombre. Debemos ser fieles a Dios. El creyente fiel y verdadero está grabado en las palmas de las manos del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Isaías capítulo 49 versos del 14 al 17. Iglesia de Dios, estamos viviendo tiempos apocalípticos, estamos viviendo principios de dolores, estamos viviendo ya lo último que se acerca al arrebatamiento, al siguiente acontecimiento que se acerca y es el arrebatamiento.
Tenemos más bien que estar preparándonos todo el tiempo, reconciliándonos con el Señor, si no queremos estar en los juicios de la gran tribulación. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos fortalezca, pero todos aquellos que han aceptado herejías, todos aquellos que han aceptado nuevas revelaciones que no están en la palabra de Dios, todavía tienen tiempo de arrepentirse, salir de esas iglesias en donde están los lobos rapaces y en donde están los asalariados. Si tú oras al Señor y tú le pides que te lleve a una iglesia en donde tú puedas llegar, el Señor te lo va a mostrar. Porque así es el Señor. A mí me mostró, me dijo, vas a salir de ahí y yo te llevaré a otra iglesia. Esas puertas se van a cerrar para ti. Yo he contado este testimonio. Esas puertas se cerrarán para ti y yo te abriré otras puertas en donde ahora están cerradas. Y así fue. No estuve mucho tiempo sin haber encontrado una iglesia. Y me dijo, le hablas a la hermana Silvia. No estoy dando ni apellidos. Y ahí fue a donde yo le hablé y ahí fue a donde ya yo le estuve haciendo muchas preguntas, cómo era su iglesia y todo, y a donde yo llegué. El Señor nos abre puertas, pero yo no podía quedarme ahí aceptando herejías y aceptando revelaciones que ese hombre trajo, pero todo eso es diabólico. Hay una palabra que no recuerdo ahorita, no recuerdo si es el 12G, no recuerdo, pero todo eso es diabólico. No recuerdo, no quiero decir una mentira. Si lo recuerdo en alguna otra prédica, ya yo lo digo. Pero estamos en tiempos difíciles en donde millones van a caer en el engaño de Satanás. No dejes que nada y nadie te robe tu salvación. Porque nosotros, la salvación es individual y nosotros escogemos vida eterna con Cristo o muerte eterna sin Cristo. La salvación es individual, nunca quedes bien con el hombre. El único que nos puede dar salvación y vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Para todos los creyentes que están en iglesias, como lo dije hace ratito, con lobos rapaces vestidos de ovejas, salgan de ahí. El Señor se los repite, salgan de ahí, se los repite por medio de su palabra, por medio de las experiencias que están viviendo, porque hay muchos que se han quedado ahí como que Satanás los esclavizó y no pueden salir de ahí, o se van a quedar en la gran tribulación. Si los que estamos en iglesias de sana doctrina no son perfectas, porque la iglesia donde yo voy tampoco es perfecta, pero es sana doctrina, no hay herejías. Entonces, aún así, yo predicando, yo tengo que seguir perseverando hasta el final. Yo no tengo la carrera ganada. Imagínense los que han aceptado herejías, los que han aceptado nuevas revelaciones que van en contra de la palabra de Dios por quedar bien, porque pues es el pastor a donde yo estoy, es amigo, es conocido, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo me voy a ir? Pues quédate ahí y tú verás a dónde se irá él. Chance no lo veas, pero tal vez si tú no sales de ahí y tú quieres salvar tu vida, tu alma, lo mires en el lago de fuego que arde con azufre. ¿Ustedes creen que a mí me da gusto predicarles todo esto? No. Pero si yo no les predico la verdad del Evangelio, que existe el infierno, que está Satanás, porque todo eso lo predicó el Señor, ¿por qué voy a ocultar lo que está en la Biblia? Si yo no les predico todo eso, que está el lago de fuego, ustedes se van al infierno, porque no se preparan, y yo también me voy junto con ustedes al infierno por no predicar la palabra del Señor, tal como está y como quiere que la prediquemos. Por eso es que muchas personas, honestamente, en iglesias donde no predican
sobre el pecado, no predican sobre el arrepentimiento, no predican sobre el infierno, no predican sobre el lago de fuego, no están predicando todos estos acontecimientos que están en Apocalipsis. A muchos ya han mandado al infierno porque no les predican la verdad. Pero todo predicador, pastor, evangelista, todos vamos a dar cuentas al Señor. Todos. ¿Qué estamos haciendo con el talento que el Señor nos dio? Con la obra que el Señor nos dio. Así es que salgan donde hay lobos rapaces vestidos de ovejas. Padre eterno de la gloria, porque está en juego su salvación y la vida eterna, porque están aceptando esas herejías, nuevas revelaciones. Como lo dije, aunque vayan en contra de la palabra de Dios, ustedes están tranquilos ahí. La salvación es individual, pero tú persevera hasta el final si quieres vida eterna. Y la vida eterna solamente es con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a otra cita bíblica, porque a muchos les están robando los lobos rapaces vestidos de oveja, les están robando tener vida eterna. Y ahorita vamos con otro versículo o versículos que el Señor nos dejó para que estemos recordando su muerte, para que estemos recordando el sacrificio en la cruz, y que en muchas iglesias no lo hacen. Pero vamos ahorita, otro punto muy importante de que el Señor les habla. Hay de ustedes si se quieren quedar, hay de ustedes. Pero vamos a Juan capítulo 6, verso 54, y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Recibimos vida espiritual al creer en Cristo y tener parte en los beneficios redentores de su muerte en la cruz. Lean en Romanos capítulo 3 versos 24 al 25 y Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Esta vida espiritual se nutre permaneciendo en Cristo y en su palabra. Debemos permanecer en unión con Cristo. Y es la Santa Cena del Señor a lo que se refiere este versículo en Juan capítulo 6, estos versículos en Juan capítulo 6, versos del 54 al 56. La Santa Cena del Señor se describe en cuatro pasajes. Mateo, anoten las citas si ustedes leen. Mateo capítulo 26, versos del 26 al 29. Marcos capítulo 14, versos 22 al 25. Lucas capítulo 22 versos del 15 al 20 y Primera de Corintios capítulo 11 versos 23 al 25. Lo que es la importancia de la Cena del Señor. ¿Qué importancia tiene la Cena del Señor? Miren, yo les quiero leer en Primera de Corintios capítulo 11 verso 23. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, es el apóstol Pablo, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén.
Vamos a ver 3 puntos importantes. La importancia del pasado es en memoria de la muerte de Cristo para redimir al creyente del pecado y de la condenación. Estamos hablando de la cena del Señor. Punto número 2, la importancia del presente. La cena del Señor es comunión con Cristo y participación en los beneficios de su muerte expiatoria, así como comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo, nuestros hermanos en Cristo. Y así dice también en 1 Corintios capítulo 10, versos del 16 al 17. Y punto número 3, la importancia de la cena del Señor del futuro. La cena del Señor es una anticipación del futuro reino de Dios y del futuro banquete mesiánico cuando todos los creyentes estaremos en la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Voy a dar 3 versículos. Mateo capítulo 8, verso 11, Mateo capítulo 22, versos del 1 al 14 y Marcos capítulo 14, verso 25. Otro punto muy importante para las personas que están en iglesias de asalariados con lobos rapaces vestidos de ovejas, si no reciben la Santa Cena en su iglesia, salgan de ahí. Les están robando el tener vida eterna. Esto dice la palabra de Dios. Esto es una obediencia al Señor. Está en juego tu eternidad con Cristo. Haz oración y pídele al Señor que te guíe a una iglesia en donde no te edifiques y no te vayas a ir al infierno. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Hay iglesias, yo estuve en una iglesia 2 años, en una de las iglesias que salí también por herejías, por muchas cosas que yo miré ahí. Entonces, las iglesias que no están en obediencia y que no hacen la Santa Cena del Señor, la Cena del Señor, que no la están dando, les están robando lo más importante que porque esa es una obediencia que tenemos que estar haciendo por lo menos una vez al mes. Hay iglesias en donde cada semana toman la Cena del Señor. Está bien, yo no digo que no, está muy bien, porque así estamos recordando que tenemos que estar bien, porque también la Cena del Señor no se toma indignamente. Y puede ser esta una de las razones por las cuales no toman la Cena del Señor, porque aceptan el pecado y porque les da miedo que vayan a caer muertos. Vamos a seguir aquí, dice, tomando la cena indignamente. 1 Corintios, capítulo 11, verso 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Quiere decir, muchos están muertos. Eso quiere decir. Pero si no les leen todo esto, pues ni lo van a entender ustedes. Pero eso quiere decir. Verso 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. O sea, si tienes hambre, come en tu casa. Pero si tú estás en pecado y dan la cena del Señor
y tú dices, a ver si esto me calma un poquito el hambre, no te lo recomiendo, porque juicio comes. ¿Y por qué quienes toman la cena indignamente? Una pareja que no están casados, otros que están en pecado, fornicando, adulterando, haciendo otras cosas que no le agradan al Señor, que esconden sus pecados. Y así es. Cuando dice mi cuerpo, mi sangre, estas palabras se refieren al cuerpo de Cristo entregado en la muerte y su sangre derramada como sacrificio en la cruz. La declaración de Cristo respecto al pan, esto es mi cuerpo, tenía el sentido de que representaba su cuerpo. La copa representaba la sangre de Cristo derramada para confirmar el nuevo pacto. Comer el pan y beber la copa es dar a entender que se proclaman y se aceptan los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo. Pero el que come y el que bebe indignamente, esto viene juicio. Por eso es que en muchas iglesias no dan en lugar de preparar a la iglesia y de decirles, de explicarles, porque esto tienen que explicarles, que no coman. Si están en adulterio, que no tomen la cena del Señor si están en adulterio, si están en fornicación, si están en pecado, si están en cualquier cosa que estén. Por eso es que todo esto se tiene que explicar. Porque comer de manera indigna es participar de la mesa del Señor con un espíritu indiferente, egoísta e irreverente, sin ninguna intención ni deseo de apartarse de los pecados, de los que se tienen conciencia y de aceptar el pacto de gracia con todas sus promesas y obligaciones. El que así participa, por eso es que se les tiene que predicar esto también, porque el que así participa de manera indigna peca terriblemente contra el Señor y es culpable de volver a crucificar a Cristo e inmediatamente cae bajo un juicio y unas retribuciones especiales. Ser culpable de pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor implica ser hecho responsable de su muerte. Por eso es que en muchas iglesias, y más este tipo de iglesias, de donde hay lobos rapaces, yo sí puedo dar testimonio de que iglesias que yo conozco tienen personas en fornicación, en adulterio, en pecado y todo, y no dan la cena del Señor. Dios tenga misericordia de ellos, porque a los que están bien, por eso las personas que están bien, que no están en pecado y no están recibiendo la cena del Señor, salgan de ahí, porque les están robando la vida eterna. Porque el que no toma la cena del Señor, entonces porque dice la palabra de Dios, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo, dice nuestro Señor Jesucristo, permanezco en él. Entonces, ¿no quieres a Jesucristo? Pero bueno, esto de verdad, miren, esta prédica me la dio el Señor y yo siempre soy guiada por medio de su Santo Espíritu. Y yo sé que a muchos les está hablando el Señor. Pero ¿por qué les está hablando a muchos el Señor? Este tema me dio. Muchos creen que se mueren y ya hasta ahí llegó todo. Aún los cristianos tibios, que no se congregan o se congregan una vez y todo. Miren, no se fijen en el hombre. Si ustedes ven que son lobos rapaces o asalariados, hagan oración, hagan ayuno, pídanle al Señor que les revele a qué iglesia se van y váyanse a otra iglesia, pero no se priven de tomar la cena del Señor, que no se priven de que el Señor permanezca en ustedes y ustedes permanezcan con el Señor. Hoy
el Señor les está hablando a muchas personas. A muchas personas. El Señor te habla hoy por medio de su palabra. Vamos a Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Todo esto se lo reveló el Señor, nuestro Cordero Santo Jesucristo, al apóstol Juan. Apocalipsis 18, verso 4. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. Este es el llamado profético de Dios a la última generación de creyentes, a que salgan del sistema mundial impío, en donde están las iglesias de los asalariados y de los lobos rapaces. Porque aquellos que permanezcan en este sistema impío, inevitablemente son partícipes de sus pecados y por eso los alcanzarán sus plagas. Ahora estás escuchando la palabra de Dios. El Señor está preparando a su rebaño, a sus ovejas. Salgan de ahí, salgan de ahí. Si tú llegaste a tomar la cena sin discernirlo, no sabías, pero ahora ya lo sabes, si estabas en pecado. No es que ya lo supieras, porque ahí ya está terrible todo, pero no sabías porque no te lo habían explicado. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete y el Señor sabe tu corazón y sabe cuando dices la verdad o la mentira del diablo. Pero si ustedes no salen, es inevitable que ustedes no sean partícipes de sus pecados, porque sí son. Y por eso los alcanzarán sus plagas. Y es un llamado a separarse del mundo y de las falsas instituciones religiosas, porque esto ha sido un aspecto esencial de la salvación a lo largo de la historia en la redención. Isaías capítulo 52 verso 11, Jeremías capítulo 55 verso 45 y Primera de Corintios verso 11, 32. Ahora ya lo saben. Si ustedes quieren seguir en esas iglesias, sigan, pero la palabra de Dios ya ha llegado a ti. Y esto es lo que quiere el Señor. ¿Por qué? Porque está alertando a su iglesia. Y porque Él mira que muchas personas, muchos hijos de Dios están en iglesias de asalariados, en iglesias de lobos rapaces, en donde los pueden llevar a la condenación, porque les están robando la vida eterna. Ahora ya lo saben. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a dar gracias y hacemos la oración de fe para salvación para todas las personas que dicen, yo sí quiero entrar al reino de los cielos, yo no quiero morir, que esté ahí en el ataúd, porque el cuerpo regresa al polvo de donde salió. Pero el alma sigue para vida eterna o muerte eterna. Así es que hoy tú decides a dónde pasarás la eternidad. Y si hoy tú estás arrepentido, arrepentida, no importa el pecado en el que tú estés, pero tu corazón lo mira el Señor como radiografía. Y si ve arrepentimiento en ti, Él te perdona y va a lavar tus pecados con la sangre del Cordero. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, vete y no peques más. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y no peques más. Y mantente en el redil del Señor, en el camino, la verdad y la vida, quien es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero Santo Jesucristo. Con la sangre que Él derramó en ese madero, en esa cruz del Calvario, con esa sangre va a lavar tus pecados. Ningún santo o idolatría que tú hagas ha dado la vida por ti o por cualquiera. Esos son muñecos, son falsos dioses con D minúscula. Ninguno de ellos ha derramado la sangre,
para que pueda perdonar tus pecados y lavarlos, emblanquecerlos. ¿Ok? Damos gracias a Dios y hacemos la oración de fe para salvación. Señor, te damos gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Se ha hablado tu palabra. Si yo me he equivocado en algo, Señor, tú conoces mi corazón y me equivoqué en algo, pero no es apostasía, no es nada, o herejía o cualquier enseñanza falsa. Señor, yo aquí estoy ante tu presencia dándote gracias, Padre, y gracias por redarguir en este ramillete de almas que van a hacer la oración de fe para salvación, por redarguir, Señor, en sus corazones, porque tú las has ganado por medio de tu bendita palabra, Señor, y por medio de tu Santo Espíritu redarguyendo en sus corazones para que vengan a hacer la oración de fe para salvación y sean salvos, Señor. Gracias te damos, Señor, y gracias, Padre eterno de la gloria, y nosotros todos estamos cubiertos con la sangre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo amado, Padre, que derramó en esa cruz. Con esa sangre, Señor, que es nuestra arma más poderosa, estamos cubiertos. Y, Señor, rompemos todo yugo del diablo en el nombre de Jesús para todos nosotros, para todas nuestras familias, para todos los que nos están escuchando, Señor. Cuando tú me hablaste audiblemente, Padre, tú me dijiste, rompe todo yugo del diablo para que seas libre, Señor, y en este momento rompemos todo yugo del diablo para que seamos libres todos, Señor, de cualquier cosa que te estemos fallando, Padre, y para que sean libres todas estas personas, Señor, creyentes o no creyentes, Señor, que no están en tus caminos, Señor, o los que están en iglesias falsas, Señor, iglesias con lobos rapaces y con asalariados, son libres en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder, Señor, y ellos escuchan tu voz, Señor, porque tú mismo dices que tus ovejas escuchamos tu voz. Gloria a Dios, aleluya, Señor, y nosotros somos tus ovejas, Padre. Gracias por esta prédica y gracias, Señor, también por todas las almas que tú ganaste hoy para tu reino y por todas las almas que vas a ir ganando de acuerdo, Señor, a cómo vayamos compartiendo las prédicas. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a hacer la oración de fe para salvación y oro por ustedes. Y el que quiera escuchar una alabanza de la sangre del Cordero, la puede escuchar. Aleluya, gloria a Dios. Yo me emociono hablando la palabra del Señor porque la presencia del Señor se siente. Yo pienso que tú la estás sintiendo también. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Van repitiendo lo que yo vaya hablando. Pero se necesita arrepentimiento para que tú puedas ser salvo y el Señor te perdone. Amén. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque te he ofendido y he ofendido a tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé, Señor, que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre inscrito en el libro de la vida. Gracias, Padre,
gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Y pues a todos los que lo han recibido como Señor y Salvador en su vida, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes lo pueden encontrar en Juan capítulo 1, verso 12. Y hay fiesta, hay gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios por tan solo un pecador que se arrepiente. Amén. Comparte las prédicas, todas las prédicas que hemos hecho, el Espíritu Santo que me ha guiado, todas las prédicas de esta sierva de Dios. Al final de cada prédica está la oración de fe para salvación. Imagínate cuántas almas puede tocar el Señor por medio de todas estas prédicas. Y yo pienso que hay muchas también de sana doctrina, no nada más las mías, pero compártanlas si eso está en su corazón. Si no, pues cada quien. Nosotros rendimos cuentas al Señor. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia, Señor, dándote gracias por estas almas, Señor, que tú has ganado para tu reino. Ahora, Señor, las cubrimos con la sangre poderosa, con la sangre de nuestro Cordero Santo Jesucristo, para que Satanás no los pueda tocar ni los pueda traer atrás otra vez. Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Guíalos con tu Santo Espíritu a iglesias en donde puedan ser edificados, Padre, y donde puedan ir avanzando espiritualmente, Señor, creciendo espiritualmente para poder tener vida eterna, Padre. Todo esto yo te lo pido, Señor, que los guíes con tu Santo Espíritu para llegar, Señor, para llegar al reino de los cielos y tener vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. He sido marcado y lavado, pagaste mi deuda y borraste mi pasado con la sangre del Cordero. Llevaste mi culpa y me diste libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Fue tu sangre carmesí, la sangre poderosa del Cordero. He sido marcado con tu sangre, he sido lavado de todos mis pecados con la sangre del Cordero. He sido marcado y lavado, pagaste mi deuda y borraste mi pasado con la sangre del Cordero. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Fue tu sangre carmesí, la sangre poderosa del Cordero. Fue tu sangre que me limpió, fue tu sangre que me sanó, tu sangre me dio
la sangre poderosa del Cordero. Fue tu sangre carmesí, la sangre poderosa del Cordero.